Adela se sentaba cada mañana en el viejo sillón de la sala, esa pieza de madera dorada que crujía como si también estuviera cansada de esperar. Con la palma de la mano recorría una y otra vez la ranura que Jorge había tallado años atrás con su navaja. «Este lugar es para que me esperes», le había dicho él el primer año que se mudaron a esa casa. Juntos habían plantado rosales en el jardín, habían visto florecer la primera rosa de cada primavera como quien espera un milagro pequeño y constante. Ahora los rosales seguían allí moviéndose con el viento como si susurraran secretos que solo ella podía entender, pero la casa estaba vacía, callada de una forma que asustaba. El tic-tac del reloj sonaba como un reproche: «El tiempo pasa y tú sigues aquí sola». Jorge se había ido 3 años atrás, de golpe, como un rayo en día claro. Miles, su hijo, hacía tiempo que no volvía. La Navidad anterior le había mandado galletas envueltas con cuidado por Max, su nieto, pero ni una tarjeta, ni una llamada. Si no fuera por aquel correo reciente, Adela habría pensado que la habían borrado por completo. El mensaje era breve: estaban muy ocupados, Mary había cambiado de puesto, Miles hundido en un proyecto, Max con horarios apretados. Si tienes tiempo, podrías venir aquí y ayudarnos un poco. Tenerte cerca me ayudaría a concentrarme más en el trabajo. Y también podríamos estar más tiempo juntos. Lo leyó una y otra vez hasta que las palabras se le grabaron en el pecho. Por un instante sintió una chispa de esperanza, como si alguien hubiera abierto una puerta entreabierta después de tanto tiempo. 3 días después llamó a un agente de bienes raíces. La mujer se sentó en su cocina, hojeando papeles, y le preguntó si estaba segura de vender la casa que su esposo le había dejado. Adela sonrió con tristeza: «Estuvimos casados 40 años. Primero se fue de la casa y ahora se ha ido de verdad. Quiero estar cerca de los que aún están vivos». Entre ahorros y la venta sumaba cerca de $500,000, suficiente para vivir tranquila. Pero no se iba por el dinero. Se iba porque ya no quería seguir sentada sola en ese sillón, viendo cómo las rosas florecían, se marchitaban y volvían a florecer sin nadie a su lado. Cuando empezó a empacar, cortó la rosa más hermosa del jardín, la que crecía junto a la ventana de la cocina y siempre era la primera en abrirse. La envolvió con una servilleta húmeda y la guardó en su bolso. «¿Te vienes conmigo?», le susurró. Esa mañana, antes de cerrar la puerta por última vez, miró hacia atrás. La casa vacía parecía una cáscara hueca de una vida que ya no le pertenecía. No lloró. Solo cerró suavemente, como quien se despide de un viejo amigo que ya no puede acompañarlo. El aeropuerto olía a metal frío y a extrañeza familiar. Miles no fue a recogerla, solo le mandó un mensaje diciendo que tenía una videollamada de última hora y que tomara un taxi. La puerta tenía teclado, escribió. En el asiento trasero del taxi Adela vio pasar la ciudad como quien ve pasar los años, lento, inevitable. Recordó cuando acompañó a Miles al autobús rumbo a la universidad, aquel viaje también había sido un antes y un después. No hubo abrazo al llegar. Mary abrió la puerta con una sonrisa educada, correcta, y la guió hacia un cuarto en el sótano, una cama individual, paredes con manchas de humedad, cajas polvorientas en las esquinas. «Quizás te tengas que adaptar unos días, pero no es gran cosa», dijo. Adela sonrió levemente. No necesitaba mucho. Sacó la rosa, encontró un vaso, la puso bajo la única ventana mediana. «Aún así te viniste conmigo», le susurró. Esa noche Max bajó las escaleras, la miró un instante y preguntó: «¿Cuándo te vas?». La voz de Mary sonó desde arriba: «Max, no hables así». Pero el niño murmuró que papá había dicho que solo venía por poquito. Adela se quedó al pie de la escalera viendo cómo la sombra del niño subía. Cerró la puerta, se sentó en la cama y escuchó los platos, las voces apagadas. Estaban cenando. Nadie la llamó. Al día siguiente el dolor en la rodilla la despertó temprano. El sótano era frío y húmedo, apenas había dormido. Subió las escaleras con las articulaciones crujiendo. Mary ya salía al trabajo, café en una mano, celular en la otra, hay tostadas en el refri. Max está en la sala. Voy tardísimo. Adela intentó hacer la cena esa noche, pollo al horno con papas y un poco de romero, el favorito de Jorge. Intentó ayudar a Max con la tarea. El niño lanzó el lápiz: «Eres tan necia». Cuando sirvió la comida, Mary frunció el ceño, estaban intentando que Max se hiciera responsable,
no era bueno cumplirle todos los antojos. Miles llegó cansado, saludó con la cabeza y mientras comían, soltó: «Mamá, si piensas quedarte más tiempo, quizá podríamos ver cómo dividir la renta». El tenedor de Adela quedó suspendido en el aire. «Aquí todo cuesta y estamos juntando para el enganche», añadió él rápido. Adela asintió en silencio. Esa noche no lavó los platos. Bajó al sótano, tomó la rosa casi marchita y volvió a llenar el vaso con agua sin hacer ruido. A la mañana siguiente Miles la sentó para hablar del pago como si fuera una clienta. Adela salió al balcón con el celular en la mano y llamó a Beatriz, su hermana. «Quiero irme contigo unos días. No quiero ser problema». Beatriz respondió sin dudar: «Vente, ahorita voy por ti». Cuando Max la vio empacando desde el estacionamiento preguntó si le compraría la consola antes de irse. Adela le sonrió cansada: «Hay cosas que uno no puede esperar que los demás te den». Dejó la llave de repuesto bajo la maceta y se fue con Beatriz sin despedirse. La casa de Beatriz era otra cosa, un dúplex remodelado con jardincito de amapolas y romero, fotos enmarcadas de cenas familiares, viajes, risas. La recámara de visitas recibía la mejor luz del sol de la mañana. Adela sacó la rosa casi seca y la puso en un jarrón que Beatriz ya tenía listo. Esa tarde videollamada con Marta, la hija de Beatriz, y sus nietos haciendo pastelitos llenó la pantalla de movimiento y carcajadas. Algo tibio se encendió dentro de Adela, así se sentía que te tuvieran presente, que te extrañaran. Los días con Beatriz fluían serenos, tetera silbando por las mañanas, paseos por el tianguis, olor a albahaca y fresas. Una tarde Beatriz le dijo: «Que la has pasado cuidando a todos como si fueran tus hijos, pero nunca aprendiste a decirles que no. Saben que no importa cómo te traten, tú no te vas. Por eso ni se molestan en mirar atrás». Adela sintió que las palabras le picaban los ojos, pero también que algo se soltaba dentro de ella. Una mañana, al ir por su pastillero olvidado, escuchó a Miles y Mary en la cocina. Nunca quisieron que se quedara tanto tiempo, la invitación había sido para tantear cuánto dinero tenía guardado. Ahora que se había ido no había excusa para seguir posponiendo la compra de la casa. Adela se quedó helada en las escaleras. No era bienvenida, era una herramienta. Cuando volvió con Beatriz y se lo contó, su hermana la tomó de las manos: «Si decides ayudar, es generosidad. Si no, no eres mala persona». Adela levantó la vista serena: «Voy a comprar esa casa». Esa misma tarde habló con la agencia. La casa adosada estaba en venta privada, los dueños querían cerrar rápido. «¿Puede hacer una oferta en efectivo?», preguntó el agente. «Voy a pagar en efectivo», respondió Adela con una firmeza que hasta a ella misma la sorprendió. Días después era oficialmente suya. El día de la inspección entró con la agente. Miles y Mary estaban en la sala. Cuando la vieron sus caras cambiaron. «Tú eres la compradora», dijo Miles. Adela respondió tranquila: «Sí. Ahora la casa es mía». Les contó lo que había oído aquel día por las medicinas. «Pensé que tal vez podía ayudarles con el enganche, pero entendí que no les debo nada». Les dio un mes más de cortesía para desalojar y se fue. Miles apareció después en casa de Beatriz con una bolsita de galletas y palabras medidas. Quería que la casa siguiera en la familia, que Max había crecido allí. Adela lo interrumpió: «Esto no es familia. Es calcular». Beatriz intervino con voz dura y clara recordándole todo lo que Adela había hecho por él a lo largo de los años sin jamás pedir nada. Miles se fue con la bolsita intacta. Adela renovó la casa a su gusto: paredes beige cálidas, cortinas de lino, un sillón azul mullido, el sótano convertido en taller. Sembró rosas nuevas en la ventana, de una especie distinta, con perfume tenue. Se integró al centro comunitario con Beatriz. Al principio solo miraba, pero pronto guiaba talleres de manualidades y terminaron pidiéndole charlas sobre cómo vivir la segunda mitad de la vida. Hablaba de ser una madre a la que un día le dijeron que ya no hacía falta, y ahora tenía su casa, su tiempo, sus amigas. Ser importante no es algo que otros decidan por una. Por el barrio se enteró que Miles y su familia se habían mudado a un apartamento más pequeño, el préstamo se había atorado. Un día llegó un paquete sin remitente, una cajita de madera con todas las cartas que Adela le había escrito en la universidad y algunas nuevas donde Miles admitía que la casa estaba callada sin ella, que había leído las cartas y le habían pegado duro. Adela las guardó sin responder.
Semanas después Miles apareció en el centro comunitario con un portarretratos hecho por Max, una foto de ambos sembrando flores y una frase torcida: «Abuela, extrañé las galletas». Adela sonrió con ternura. Miles dijo que estaba intentando hacerlo mejor, no solo por ella sino por sí mismo y por Max. Ella asintió: «Entonces sigue intentándolo». Los sobres de Max empezaron a llegar una vez al mes, dibujos, post-its, pequeñas victorias. Adela no respondía de inmediato, sabía que algunos lazos crecen despacio como raíces. Un sábado Miles la invitó a un café en una cafetería distinta. Hablaron casi una hora sin peleas ni llanto, silencios viejos soltándose con calma. Él reconoció que siempre había dado por sentado su amor, ella que nunca había dejado de pensar en él, pero que ahora también pensaba en sí misma. «El respeto no se dice, se demuestra», le dijo. Miles asintió, algo denso y nuevo en la mirada. Al volver a casa Adela pegó una nota adhesiva detrás de la puerta principal: «La casa de Adela». «Bienvenido». No era para nadie más. Era para ella. Las rosas del jardín florecían abundantes. En la repisa había fotos nuevas, Beatriz y ella riendo en un taller, tarjetas de los nietos de Marta llamándola «abuela superhéroe». La vida ahora era un mosaico con grietas viejas y piezas nuevas, todo haciendo sentido. No tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser suya.